Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sean derramadas sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. He estado trayendo hace un tiempo palabra a la iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos que la palabra del Señor ya nos había anunciado. Estamos viviendo tiempos que Dios, a través de su palabra, nos muestra y nos revela que se manifestarían al mundo. La iglesia del Señor está viviendo bajo apostasía. A nivel de naciones, la iglesia y el mundo están bajo apostasía. Estamos viviendo tiempos donde Dios nos dice a través de su palabra que la iglesia debe prepararse. La palabra del Señor le dice a la iglesia: debes prepararte. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos entender lo que Dios nos trae para estos tiempos que la iglesia de Dios está viviendo? ¿Cómo podemos entender y ver que la iglesia del Señor está bajo apostasía a nivel de naciones? Dios nos dice que cuando el hombre viera la abominación desoladora en la casa del Señor, ahí era que su venida iba a estar cerca. Para estos tiempos de apostasía, el hombre tendría manifestaciones contrarias a las que debe de tener cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Para estos tiempos de apostasía, la iglesia del Señor iba a tener un diseño que Dios no pidió que se hiciese en su casa. Para estos tiempos, ya el ser humano estaría actuando según el deseo de su corazón. La palabra del Señor es espíritu. Dios no es hombre. Oseas 4, verso 6 nos dice que el pueblo del Señor fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra del Señor nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿De qué conocimiento nos habla el Señor? A través de su palabra, cuando nos dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento del cual Dios está hablando es espiritual. Dios no es hombre. Dios es espíritu. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, el ser humano que Él llama tiene que seguir un mandamiento. Tiene que seguir el orden que Dios le da a través de su palabra. Decía la palabra del Señor es espíritu, Dios no es hombre. Inmediatamente el hombre desobedece, es desechado.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios le habla al pueblo que vive en estos tiempos, al pueblo que le sirve al Señor. Dios le habla al mundo. Dios le habla a cada ser humano que le entregó un ministerio. Dios le habla a su iglesia. Estamos viviendo bajo apostasía. En medio de esta temporada, el hombre que Dios llamó a trabajar en su obra tendría un comportamiento contrario al que debe de tener para trabajar para Dios. El conocimiento del cual Dios nos habla en Oseas 4, verso 6. Este conocimiento por el cual el pueblo pereció, fue destruido. El conocimiento es espiritual. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dios nos está hablando de un conocimiento espiritual. Cuando Dios llama a algún ser humano y le entrega un ministerio, Dios lo primero que hace es limpiarlo, purificarlo, santificarlo. Y luego lo deposita en el ministerio que Dios cree que este hombre, que este ser humano puede ejercer, puede hacer para Dios. Cuando Dios santifica al hombre, Dios lo santifica espiritualmente. La santificación que Dios le exige al hombre es espiritual. El diseño que Dios depositó en el hombre es espiritual. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Cuando el ser humano no sigue la instrucción de la palabra, muere espiritualmente. Dios le da al hombre diversas oportunidades. Si éste no las obedece, hay unas consecuencias que tiene que cumplir. Para estos tiempos de apostasía, Dios le habla al hombre a través de su palabra. Dios le dice al hombre lo que está sucediendo. Dios le dice al hombre qué tiene que hacer. Estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos que nos anuncian que la venida del Señor está cerca. Ningún ministerio que Dios llama a trabajar en su obra puede practicar ni las cosas del mundo, ni las puede mirar porque se contamina. En el momento que el ser humano es contaminado, comienza a tener estos comportamientos que la palabra del Señor nos dice que el hombre tendría para estos tiempos de apostasía. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra no puede mirar al mundo, no puede hacer nada de lo que Dios le dice a través de su palabra que no puede hacer.
Dios le entrega al hombre unos mandamientos. Los mandamientos que Dios le da al hombre resumen qué el hombre puede hacer, qué el hombre no puede hacer cuando Dios le entrega un ministerio. Dios le da su palabra al hombre. Dios le entrega sus mandamientos. La palabra del Señor. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra la tiene que cumplir un 100%. No es la mitad nada más que el hombre tiene que cumplir de la palabra del Señor. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra tiene que cumplir con el mandato de la palabra de Génesis hasta Apocalipsis.